En la sala de profes nos encontramos, nos contenemos, trabajamos, descansamos, pensamos, planificamos, debatimos y nos reímos. Nunca nos falta el cocido, el café, la rosquita o el tereré. Aquí nos reunimos docentes, estudiantes, trabajadores escolares y directivos para encontrar soluciones a los problemas cotidianos de la escuela que no tienen cabida en la agenda del ministerio. Queremos abrir aún más este espacio e incluir las voces de investigadores, organizaciones sociales y familias, cuyos testimonios nos ayuden a buscar cosas en común de manera a vislumbrar soluciones y acciones transformadoras. La sala de profes es mucho más que una oficina, es un espacio común donde se organiza la educación. Estamos en la sala de profes. Bienvenidas al primer episodio. Este es un podcast de la Red por el Derecho a la Educación en el que hablamos justamente de eso, educación en Paraguay. La red está integrada por organizaciones, trabajadoras, estudiantes y familias que decidimos juntar esfuerzos por la realización del derecho a la educación universal, de calidad, integral y permanente para todos y todas. Con este programa queremos ampliar y profundizar el debate sobre pedagogía, participación, reforma educativa, currículo, legislación y otros temas que hacen a la realidad educativa en un país con muchísimas desigualdades. Yo soy Ana Portillo y junto a Mauricio Paradeda, en este capítulo vamos a acompañar la vuelta a clases. Aquí sobre la mesa tenemos ya nuestros planes de clase, planillas de evaluación y otras herramientas de trabajo con las que comenzamos cada año. Pero al igual que el año pasado, el 2021 no va a ser un año normal. Yo soy Mauricio Paradeda y como decía Ana, la pandemia hizo un zarambié en la organización de la sociedad alrededor del mundo. De un tiempo a esta parte tuvimos que cambiar nuestros hábitos de relacionamiento para enfrentar la crisis sanitaria y la escuela fue una de las más afectadas, ¿verdad? Por favor, Shekueray Mako Pandemia, Wi. Se está por cumplir un año y aunque estamos más acostumbradas y hay más información, el retorno seguro a clases es un enorme desafío. Después de alejarnos de las aulas y trasladar todo a internet, hay un acuerdo sobre la importancia de volver poco a poco al cole, recuperar el contacto con los y las demás en un ambiente que esté preparado para la enseñanza y que garantice la salud de todos y todas. Totalmente. Esta situación viene provocando reacciones y respuestas muy variadas, pero vemos de repente que el debate sobre medidas de bioseguridad y protocolos sanitarios está dejando de lado otro tema importantísimo relacionado a lo pedagógico, y es que el año lectivo está comenzando con miedo e incertidumbre. Varias profes estuvieron comentando al grupo de WhatsApp cómo se está viviendo y organizando el inicio de clases. Nosotras, por ejemplo, desde el nivel inicial estamos trabajando hace un tiempito ya en toda la gestión logística más o menos de cómo administrar niños, o sea, la onda del lavado de manos, de la logística, por dónde entrar, por dónde van a salir, ya que son muchísimos acá en el cole privado donde trabajo. También comenzamos a hacer materiales que queremos que usen durante las clases virtuales porque solo vamos a tener 2 días de presencial. Entonces lo que nos toca es eso, o sea, preparar materiales que queremos que después usen y tener todo eso ordenado para que lleguen a las casas y después sea un poquito más fácil el acceso a esos materiales y también que sea mucho más fácil para los padres la organización del tiempo ahí en la casa. El proceso de preclases este año fue un poco raro. Raro porque lo hicimos individualmente, cada uno desde su casa, solamente con reuniones de coordinación. Y personalmente, una de las cuestiones que traté de poner a punto fue la cuestión de la tecnología, porque el año pasado siempre había constantes cortes de internet o la compu no funcionaba bien, entonces bueno, decidí invertir en ampliar un plan de internet y en comprarme una compu nueva. En mi caso yo voy a tener una modalidad híbrida, voy a tener mis clases de la mañana virtuales y mis clases de las tardes presenciales. Otra cuestión fue la planificación digamos, del currículum. De alguna forma, el año pasado nos sirvió como una gran escuela, así un curso intensivo de cómo encontrar los contenidos esenciales para los chicos y tratar de buscar el sentido de nuestra materia y tal vez no pudimos desarrollar todo el currículum, pero encontrar eso que
sí o sí tiene que ser desarrollado. Entonces, de alguna forma, como que en cuanto a lo curricular me siento preparada porque tengo como todo listo para virtual o para presencial, ¿verdad? Eh, a diferencia del año pasado que fue una carrera contrarreloj de conseguir de adaptar toda la virtualidad. Entonces, en ese sentido, como que me siento un poco más tranquila. Pero aparte de eso, me generó muchísima ansiedad el inicio de clases porque tenía que ver con una cuestión de encontrar los horarios, o sea, toda esta incertidumbre de saber si en qué momento va a ser presencial, en qué momento va a ser virtual, las idas y vueltas al colegio combinadas con mi maternidad y cómo iban a ser los horarios de mi hijo y sus videoconferencias y si iba a ir a presencial y demás. Fue como tratar bueno, ver cómo me ordeno este año y sobre todo con esta cuestión de que no se sabe cuánto tiempo van a seguir estos horarios, ¿verdad? Entendiendo que yo estoy en una situación bastante privilegiada como docente, ¿verdad? El colegio nos escucha bastante, digamos, toma en cuenta también nuestras necesidades en cuanto a horarios y demás, o lo más posible para tratar de que podamos ordenarnos. Y bueno, y pude mantener mi trabajo en todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, sé que no, y tiene la infraestructura necesaria como para implementar un sistema híbrido. Sé que esa no es la realidad de todos los colegios, ¿verdad? Y sobre todo las escuelas y colegios nacionales, ¿verdad? Y así está la cosa. Vemos acá que nadie se queda quieto. Y sabemos que en muchas localidades del país es la comunidad la que siempre se movió alrededor de las escuelas para que puedan funcionar, aún en medio de las precariedades y dificultades. En medio de la situación de pandemia también hay mucho interés y mucha voluntad. Por eso nosotros queremos compartir algunas preguntas y reflexiones para poder sacarnos las dudas y también un poco el miedo. Hola, profe Lari, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien también. Acá pensando en por qué volver a la escuela. ¿No sería pico más sencillo pensar en perfeccionar la modalidad a distancia y continuar así? Y la verdad es que uno piensa eso porque de repente tenemos miedo también de volver. Está la cuestión esta de que todavía no tenemos vacuna. Entonces como que da miedo, como que los docentes estamos con ese miedo. Pero lo importante es también no olvidarnos de la importancia que tiene el espacio de la escuela, que es irreemplazable con la educación a distancia. O sea, hay un aspecto de la educación que se puede paliar con esta educación virtual, la parte de instrucción, pero hay un aspecto que cuesta porque en la escuela el niño no solamente aprende lo académico, en la escuela el niño también aprende a convivir, el niño se socializa, en la escuela el niño vive diferentes emociones, momentos de alegría, momentos de diversión, momentos de juego, que hacen también a todo su equilibrio emocional. Entonces es eso lo que hace que la escuela sea irreemplazable, ¿verdad? Y que sea justo y necesario volver a la escuela en la medida de lo posible. Por supuesto que vigilando también las cuestiones sanitarias. Entonces vos decís que hay algo indispensable del aprendizaje que no se puede dar netamente por lo virtual. Sí, hay cuestiones que únicamente, situaciones que se dan únicamente en la relación del niño con el otro niño o del joven con el otro joven, ¿verdad? O de los jóvenes o los niños con sus profesores. Situaciones que tienen que ver con los afectos, con el vínculo, con valores que uno tiene que aprender, como la solidaridad, como la empatía. Y eso solamente se da en la vida, se da en el cotidiano. Entonces, si el niño está en su casa sin poder interactuar, es muy difícil que ese aspecto de la educación se logre, que es lo que hace a una educación integral, porque la educación no es solamente la instrucción y el aprendizaje de ciertos contenidos programáticos, es que la persona se vaya formando como ser humano,
como ciudadano que vive en un contexto determinado y que tiene que tender a transformar también ese contexto. Entonces, para eso es necesaria la escuela como el espacio, como ese espacio de interacción. Y estoy pensando también en nosotras las profes. Para nosotras la escuela no es solo el lugar de nuestro trabajo como educadoras, del desarrollo de nuestro trabajo, sino un lugar de cooperación, de solidaridad, de compañerismo. Nos da una identidad, un sentimiento de pertenencia. Construimos una comunidad ahí como equipo docente, con los directivos, con el barrio, con las familias de los estudiantes. Cuando estamos en la escuela, como vos decís, estamos interactuando también entre nosotras, estamos compartiendo también ideas, experiencias pedagógicas, estamos compartiendo también nuestras propias vidas, nuestras situaciones. Entonces, ese aislamiento también puede afectarnos a nosotros como docentes, tanto a nivel emocional, ¿verdad?, como también puede afectar las estrategias que utilicemos, que son más ricas cuando trabajamos juntos. Hay algunas cuestiones que se pueden paliar si el docente maneja la tecnología. Se pueden hacer reuniones donde también haya un cierto grado de interacción, pero por un lado, el docente tiene que conocer esas herramientas para que los niños aprendan a usar esas herramientas. Y por otro lado también está la cuestión de la conectividad. O sea, tanto el niño como el docente tienen que tener conectividad y no tiene que tiene que ser muy costoso. Hay países, por ejemplo, que ante esta situación dan esa posibilidad al docente. Internet gratis para los niños, internet gratis para los docentes. O sea, esa también es una exigencia que tendríamos que ir trabajando con nuestras autoridades. Porque por más que en algunos casos, por ejemplo, en las zonas rurales o en los internados, no hay razón para no volver a lo presencial. Porque las situaciones de COVID prácticamente no se da la enfermedad en esos lugares que son de hecho luego ya muy aislados. Sin embargo, por ejemplo, en otras zonas como Capital, Central, Ciudad del Este, el nivel de contagio es demasiado alto. Entonces, aunque se vuelva a lo presencial, en algún momento se vuelve otra vez a lo virtual porque hay algún caso y hay que cerrar la escuela, hay que hacer la cuarentena. Entonces, esta importancia que tiene la escuela no quiere decir que no tengamos que seguir aprendiendo también lo virtual para pillar cómo complementar la mayor cantidad de elementos posibles que nos da la escuela, ¿verdad? Y pienso también, profe Lari, en lo pedagógico. ¿Cómo podemos quitarle el mayor provecho a esta modalidad? Que vamos a trabajar por burbujas, vamos a trabajar con grupos más pequeños y estables que van a tener que ser esas pequeñas comunidades de aprendizaje entre sí. Esa burbuja va a tener que trabajar, si bien distanciada, cohesionada también como grupo. Yo creo que es muy importante que esta burbuja sanitaria no sea solo sanitaria, sea una burbuja pedagógica también, en el sentido de que el trabajar con grupos pequeños a nivel didáctico da muchas más posibilidades. Tenemos que aprender a salir del formato escolar tradicional. Y en ese sentido, estas burbujas pueden ser incluso muy potentes para el aprendizaje de los alumnos. Pero no hace falta, por ejemplo, ubicarles en fila uno detrás de otro. No hace falta también que estén en el aula. Pueden estar en una ronda en el tinglado, sacar las sillas y estar en una ronda debajo de un árbol y ahí hacer justamente estas actividades que no se pueden hacer a distancia. Por eso es importante que el docente también entienda qué es lo que voy a hacer a distancia y qué es lo que voy a hacer presencial. ¿Y cómo diferenciar esto? Voy a hacer presencial lo que tiene que ver con la interacción con el niño, lo que tiene que ver con aclarar sus dudas, el compartir, el que ellos puedan hablar, expresarse, las actividades que tengan una cierta dinámica.
un juego. Priorizar eso, ¿verdad? Las matemáticas, porque las matemáticas es más difícil que ellos solo se vayan a hacer en sus casas. Sin embargo, copiar, responder preguntas, eso es lo que pueden hacer a distancia. Esas materias que implican, digamos, más de contenido, más de instrucción, dejar en lo presencial lo que realmente antes, por la cantidad de alumnos, a lo mejor decían ellos, no podemos hacer, decíamos las profes, ¿verdad? No podemos hacer porque tengo demasiados alumnos. No puedo hacer este juego porque tengo demasiados alumnos. No puedo hacer este debate porque hablan todos juntos y son demasiados muchos. Bueno, ahora la burbuja te da esa oportunidad. Ahora sí podés hacer, podés ponerles en círculo porque te da el espacio de la sala, porque son menos. Entonces, ¿para qué le vas a poner uno tras otro? Podés no usar tanta pizarra y copiar, porque eso le vas a hacer que haga en su casa, que en su casa copie, porque en la escuela lo importante es venir y compartir. Eso es muy importante que entendamos los docentes, ¿verdad? Entendamos y diferenciemos cuáles son las competencias, cuáles son las capacidades que quiero lograr con mis niños, cuáles son las que voy a dar a distancia, porque eso pueden hacer solos, y cuáles son los que tengo que dar acá en la escuela. Para desarrollar esta capacidad necesito que estén conmigo y necesito que estén ellos, que compartan entre ellos. Ahí es cuando realmente la burbuja sanitaria va a ser una burbuja pedagógica que, aparte de todo, rompa el esquema tradicional, el formato de la escuela tradicional, y produzca incluso más aprendizajes del que se producía en la escuela anterior, ¿verdad? En la que había muchísimos niños y a veces no se le podía atender a todos. Tengo que evaluar qué espacio tengo en mi escuela. ¿Cuántos niños tengo? ¿Cuántos profesores? ¿Cuántos son los profesores que efectivamente pueden venir a la escuela y cuántos son los que van a tener que quedarse y hacer la parte a distancia porque están dentro de la población vulnerable? Entonces ahí está también el papel del director. El director tiene que ser capaz de diagnosticar su escuela y su comunidad. No solamente su escuela, su comunidad. Tiene que ser capaz de ver la realidad de su escuela. Me quedé también con esta idea del rol del director en términos del diagnóstico del entorno y del diagnóstico del barrio, de la comunidad, de las familias también, y padres, madres, de los niños y niñas que asisten. ¿Y cómo sería ese trabajo así más con la comunidad en este formato, pensando en cuál es el proyecto pedagógico, en que la familia y la comunidad también tienen que entender qué se busca dentro de cada modalidad, ¿verdad? Sí, es muy importante eso, que el director sea capaz de realmente trabajar con su equipo, ¿verdad? Institucional, incluyendo los padres, las ACES, y con los padres construir una modalidad específica para su escuela, que no tiene que ser igual a la modalidad que va a utilizar la otra escuela, porque cada escuela tiene su situación diferente, ¿verdad? Cada escuela está en una comunidad diferente también y tiene diferentes posibilidades, diferentes fortalezas. Entonces es importante que el director pueda trabajar eso y reconocer en su comunidad qué elementos tiene su comunidad que él puede usar a favor, digamos, de la construcción de la modalidad de su escuela, ¿verdad? En su comunidad hay una iglesia cerca y en esa iglesia a lo mejor puede ser un espacio para un grupo de niños. En su comunidad puede haber unos padres que son así muy dinámicos y que pueden comprometerse para crear ese ambiente, el ambiente con seguridad sanitaria que necesitamos, porque la seguridad sanitaria no tiene que ser solo por el COVID. Hay escuelas que, por ejemplo, están ubicadas en zonas donde el problema son los agrotóxicos. Entonces, en esa escuela hay que ver qué podemos hacer con este problema. Hay escuelas que están cerca de un patio baldío con pastizales larguísimos y está lleno de mosquitos. Y tenemos también el problema del dengue. Enfocarnos más en lo que el niño tiene que aprender. Eso es lo que tenemos que visualizar. ¿Qué es lo que el niño tiene que aprender?
qué necesita aprender, qué es lo que puede aprender en la escuela y qué es lo que igual nomás va a aprender en su casa. ¿Y cómo puede aprender? Para aprender eso necesita una pizarra, puede que no. Puede que sea esa cosa de salir al patio y poner las sillas en círculo, pueden estar debajo de un árbol, a lo mejor pueden hacer otras actividades, pueden hacer una huerta. Para aprender ese contenido de ciencias naturales, a lo mejor hasta sea mejor el poder hacer una huerta y la huerta va a ser al aire libre. Por eso decíamos que esa burbuja sea más que una burbuja sanitaria. Por supuesto, es también una burbuja sanitaria, pero sea una burbuja pedagógica. Y aprovechar eso para los aprendizajes. Y el director juega ahí un papel muy importante como el que tiene que coordinar todo ese proceso, pero de una manera participativa, con su comunidad, con las familias, y que todos se sientan parte de eso. Entonces también la gente se compromete. Estoy pensando en esto del equipo institucional de gestión de riesgo como una instancia que no se concentre netamente en lo sanitario en términos del protocolo, del lavado, en tener los insumos de higiene, sino también como una instancia que puede tener un rol pedagógico para las mismas familias y no solo para los y las estudiantes, ¿verdad? Teniendo en cuenta todas estas campañas de desinformación, de fake news, de confusiones respecto a los conocimientos científicos, a cómo funciona el virus, el temor a las vacunas, todos esos miedos que circulan. Y no sé qué pensás como que en esto de salir de la idea tradicional de educación, también ese equipo puede tener un rol interesante en términos pedagógicos. Sí, yo creo que sí, es fundamental este equipo institucional de gestión de riesgo en todo este proceso. Y como vos decís, va más allá de simplemente atender, digamos, esta cuestión de provisión de insumos y cosas como esas, sino ser un espacio de aprendizaje para todos, ¿verdad? Para los docentes, para las familias. O sea, hay mucha desinformación y eso también genera mucho miedo. Pero también hay mucha desinformación y eso también genera nuevos contagios. Porque también hay tanta mezcolanza de cosas que hay gente que cree, ay, no existe la enfermedad, es un no sé qué virus, que la conspiración de no sé qué, ¿verdad? O sea, muchas teorías de conspiraciones y cosas así que enturbiaron un poco, digamos, el aspecto científico de esta enfermedad, ¿verdad? No podemos nosotros estar dando educación para la salud de la misma forma. Tenemos que darle más énfasis a los problemas reales que tenemos, a las enfermedades que más nos afectan, ¿verdad? No aferrarse a un libro y a un contenido, estudiar la enfermedad tal, sino que enfatizar esto, enfatizar los cuidados, cómo funciona esta enfermedad, todo lo que hace a su aspecto científico, a los nuevos avances, que ellos estén siempre actualizando. Así también va a ocurrir menos esto, ¿verdad? De que incluso gente que no se quiere vacunar, ¿verdad? Gente que no se quiere cuidar, que no quiere usar tapabocas, que sepan por qué se usa el tapabocas. ¿Qué es lo que pasa? Todas estas cuestiones que hacen a los contagios, pero que conozcan científicamente. Entonces, como que también puede influir en los niños para que ellos tengan mayores cuidados de los que tendrían si no viniesen a la escuela. Eso también se puede aportar. Retomando esta idea de como esto de hay personas en la comunidad alrededor de los niños y niñas, alrededor de la escuela, que no tienen ese miedo, como que están en una actitud, digamos así, más individualista, más de un poco de desconocer esa responsabilidad personal respecto al entorno. Entonces pienso como también este equipo y la escuela en su rol desde
retomar esa educación ciudadana. Es decir, a veces pensamos en esto de cómo convertimos en futuros ciudadanos responsables, éticos a los estudiantes y no pensamos qué está pasando con los adultos y adultas que se relacionan con esos estudiantes y no han adquirido ese sentido de ciudadanía, de alteridad, ¿verdad? Como que de vuelta en esto de salir de lo tradicional, la escuela tiene muchísimo que aportar otra vez en esa reeducación, en esa discusión colectiva del cuidado mutuo, de que compartimos un entorno común. Me viene eso, ¿verdad? Pensando en no solo en este cuidado en el aspecto de conocer científicamente y entender la causa de manera racional, sino también emocional, como esa capacidad de conmovernos por las otras personas y porque lo que yo estoy haciendo puede tener consecuencias sobre mi entorno, sobre quienes me rodean, ¿verdad? Es así como decís, la escuela puede ser un espacio de aprender a ser ciudadanos, de aprender a entender lo que es un bien común, cómo nuestro comportamiento afecta también a las otras personas, para bien o para mal. Y también un espacio donde el niño puede aprender otros valores que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con la honestidad. En el fondo también tienen que ver con la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Porque los problemas que tenemos tienen que ver con eso, tienen que ver con un sentido individualista del querer tener cada vez más y no ver la necesidad del otro. Y esta situación ayuda a que se le tenga que sí o sí ver al otro. Entonces ahí también hay muchos aprendizajes en potencia que realmente ojalá puedan ser aprovechados, ¿verdad? Pero sí requiere que entendamos, por un lado, la importancia de la escuela, de ganar de nuevo ese espacio de la escuela y la importancia de también ir enfrentando el miedo, porque de vale vamos a decir, vamos a perder el miedo. Tenemos miedo y tener miedo es normal, es natural. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Vemos mucha gente enferma, vemos mucha gente personas conocidas, ¿verdad? Que se muere su mamá, se muere su papá, se mueren nuestros amigos. Entonces vamos a tener luego miedo, ¿verdad? Y es natural y es normal. Pero el miedo lo que nos tiene que lograr es frenar que avancemos. Tenemos que lograr avanzar y que ese miedo nos ayude también a exigir nuestros derechos. Porque tenemos derecho a la salud. Los docentes tenemos derecho a la salud. Los niños tienen derecho a la salud y tienen derecho a su educación. Y tenemos que luchar por esos derechos. Esa tiene que ser nuestra bandera. Ir afrontando, ¿verdad? Desarrollar esa capacidad de afrontamiento ante esta situación. Pienso en el miedo como una función también de cautela, como una respuesta lógica, racional, emocional también a algo que es objetivamente peligroso y que necesitamos reconocer como peligroso para tomar medidas, no para paralizarnos ni petrificarnos, pero sí para dimensionar a qué nos exponemos y poder tomar decisiones más acertadas ante eso, ¿verdad? Y lo otro que me queda muy fuerte en esto de que está la muerte rondando, de que está el dolor, de que sentimientos así muy inexorables, muy angustiantes, todo el rol de educación emocional y todo el rol de contención que tiene la escuela en esto de cómo tramitamos el duelo juntos y juntas, cómo reaccionamos emocionalmente cuando viene el compañero que se le murió a alguien cercano, que murió alguien en la casa. Como que también hay que darle centralidad a eso, porque eso es algo que no podemos ignorar y centrarnos otra vez en los contenidos, ¿verdad? No, hoy no vamos a conversar de esos dolores, sino hoy la clase de hoy tenía que ser esta y tenía que ser esta y yo ya planifiqué que este era el contenido y pienso en esa flexibilidad también, de ese cuidado de las emociones, de qué está pasando ahí que es súper importante y que no pasa por el currículum, el contenido, lo que se planificó, lo que se definió, ¿verdad? Como que
se recoloca la prioridad también en términos pedagógicos en ese sentido. Sí, así mismo, realmente metiste un elemento fundamental. Y esto que decís del manejo de las emociones tiene mucho que ver con la salud mental, sino es la más importante de las razones por las cuales hay que volver a la escuela, es una de las razones más importantes. El cuidar la salud mental de nuestros niños. Porque realmente toda esta situación de la pandemia por el COVID y el hecho de que los niños con esta cuestión de la educación virtual hayan estado muy expuestos a las tecnologías, también causó problemas a nivel, digamos, de emocional y de salud mental en nuestros niños. Y sumado a todas estas situaciones de luto en muchas familias, de situaciones de enfermedad, de hospitalización, y más la cuestión también económica de la pérdida de empleo de los padres y todo esto. Es muy importante que los niños aprendan, digamos, esta capacidad de afrontamiento para que podamos todos juntos hacer resiliencia. Este concepto de resiliencia también acá es muy importante que tengamos presente en las escuelas, enseñar a los niños cómo expresar nuestros sentimientos, cómo poder manejar nuestras emociones. Y todo esto se puede generar actividades y que ayuden al niño a desarrollar esto que estamos diciendo de capacidades que hacen al manejo de la adversidad y capacidades que hacen al manejo de las emociones. Sí, porque no es ni la primera ni la última vez en la historia que la escuela tiene que ubicarse en su rol en una crisis, ¿verdad? En un momento crítico de salud, de la economía o de la situación política de nuestro país. Entonces creo que lo importante es reconocer ese rol histórico de la escuela y potenciar al máximo, ¿verdad? Y pienso también en esto que decís de romper la idea tradicional de escuela, de salir un poco de ese esquema. Y que vos trabajás en formación docente y ahí desde ese rol, ¿qué sería importante? Porque también la formación docente es un ámbito de formación que tiene que ir adecuándose a este contexto, a esta modalidad nueva, híbrida, presencial, virtual. Ahí, ¿qué puede ser lo importante? Discutir, conversar y también enseñar a los mismos profes, ¿verdad? Y las mismas profes. Yo creo que las profes, para poder aplicar otras modalidades, otra forma de enseñar que no sea tan aferrada a este formato escolar tradicional, tiene que pasar por la experiencia. Y las profes de las profes futuras, tenemos que saber eso, hacerles pasar por la experiencia, para que ellas experimenten esta otra forma de enseñar y de educar, ¿verdad? Yo creo que es la única forma que ellos después puedan replicar eso cuando sean profesoras. Entonces, un desafío muy grande también para el formador del formador, ¿verdad? Porque vos misma tenés que mantenerte actualizada y tenés que enseñar como querés que ellos después enseñen. En este sentido, por ejemplo, también darle las herramientas digitales. Y lo que yo con mi experiencia pude constatar es que ellas, si vos le das la oportunidad, ellas te sorprenden, porque son incluso a veces más hábiles que nosotros en el manejo de la tecnología. Vamos aprendiendo también de ellas, ¿verdad? Pero es muy importante ahora incluir esto en la formación, desafiarles a que usen diferentes tipos de aplicaciones, desafiarles a que hagan videos, a que sepan cómo hacer presentaciones de diferentes formas. Y la tecnología tiene también muchas herramientas. Y también cómo diseñar una clase virtual, ¿verdad? Una clase sincrónica, cómo hacer una clase sincrónica con sus alumnos, qué hacer de forma asincrónica. Y en cuanto a lo presencial, la misma cosa, ¿verdad? Las modalidades diversas que pueden usar, tienen que conocer ellos, ellas, ¿verdad? Generalmente son mujeres, aunque hay también varones. Tienen que saber que la escuela no es la única modalidad educativa.
En educación inicial, por ejemplo, hay muchísimas modalidades educativas que le llamamos modalidades no formales. Está, por ejemplo, la modalidad de las maestras mochileras, que son maestras que van a la casa de los niños una vez por semana, trabajan con el niño, trabajan con la madre y también le dejan a la mamá algunas tareas que van a hacer los niños durante la semana. Estas modalidades existen en muchos países y se han hecho investigaciones y se comprobó su efectividad. Entonces, en México se llama un abrazo completo, acá en Paraguay se llama maestra mochilera. Y son experiencias muy válidas que ya fueron comprobadas. Y en esta situación de COVID viene bien porque es fácil la cuestión sanitaria si la profesora va a la casa, ¿verdad? Cuestiones que al llegar se lave las manos, que usen tapaboca, porque no se da esa aglomeración. También hay experiencias, por ejemplo, en donde se le junta a los niños en una casa, ¿verdad? Y la maestra recorre la comunidad y ahí hacen las actividades pedagógicas en el patio de la casa. La profesora lleva en su mochila, lleva crayolas, lleva hojas, lleva cuentos, lleva materiales para jugar con los niños y ahí realizan las actividades. Realmente está comprobado que ayudan, colaboran con el desarrollo infantil. En el caso de los niños, digamos, de primera infancia. Hay, por ejemplo, maestros que llevan los cuentos en las plazas y le cuentan a los niños los cuentos y a partir de eso hacen diferentes actividades. Y son experiencias que también se pueden replicar para las otras edades. No, es que se tiene mucha experiencia en el nivel de la educación escolar básica, pero se podría avanzar en eso, en descubrir también otras modalidades educativas diferentes al formato escolar, donde el niño aprenda a través del arte, a través del juego, a través del cuento, a través de títeres, de la plástica. Y por ahí hasta aprende más. Es interesante que los estudiantes tengan este tipo de experiencia, desafiarle a las futuras profesoras a que generen sus propias modalidades, a que trabajen con su comunidad, con sus vecinos, que hagan extensión de esta manera. Y ellos se entusiasman también con este tipo de experiencias, se entusiasman mucho, por lo menos en el nivel inicial tenemos esa experiencia. Profe Lari, yo ya tengo que empezar mi clase, se nos fue la hora. Me alegro de que hayamos compartido este momento. Sí, estas son las cosas que se dan en la escuela que capaz no se pueden dar en la virtualidad. Nos vemos pronto y seguimos conversando. Dale, chaucito. Chao, chao. Esto fue Sala de Profes, la serie podcast de la Red por el Derecho a la Educación. En este primer episodio, Vuelta a clases, el desafío de hacer la nueva escuela, nos acompañó la profesora Larisa González, además de la participación especial de las profesoras María José Quevedo y Verónica Medina, a través de sus testimonios. Podés encontrarnos, escucharnos y seguirnos en Spotify y YouTube como Red por el Derecho a la Educación PI y en Facebook como @Red Educación PI. Activando las notificaciones podés enterarte de los nuevos episodios. Será hasta un próximo encuentro.